Buenas tardes, yo soy Cindy Vanessa Hernández Camelo del segundo A, aquí presente, y esta es mi maqueta, o mejor dicho, mi dibujo pintura sobre las funciones del cerebro y el aprendizaje. En sí, la función del cerebro es la de regular la mayoría de funciones del cuerpo y la mente. Y el cerebro tiene dos hemisferios por el que está estructurado. El hemisferio derecho, que básicamente aquí estoy dando una representación, y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho guarda relación con la expresión no verbal, piensa y recuerda a través de imágenes. Es un ejemplo, nada más de ver esto, yo ya estoy analizando lo que hay aquí. En este hemisferio, aparte se maneja la percepción, imaginación, intuición, sentido artístico, sentido musical y reconocimiento de caras. Este hemisferio es más que nada creativo. En cambio, el hemisferio izquierdo es el en el que reside el lenguaje, las matemáticas y la lógica. Aquí se maneja la habilidad científica, habilidad numérica, razonamiento, lenguaje escrito y lenguaje verbal. La diferencia que tiene este hemisferio con el derecho es que este se basa más en la verdad, en encontrarle una lógica a las cosas, a diferencia que el creativo nada tiene sentido como tal. Un ejemplo, yo me puedo imaginar un perro con alas y una melena de león, ahí ya estoy usando mi hemisferio derecho. En cambio, una persona con el hemisferio izquierdo va a pensar ¿por qué? Porque eso no es posible, eso no está científicamente comprobado. Y ahora voy a explicar la función de cada lóbulo y qué tiene que ver con el aprendizaje. En el lóbulo frontal, este se basa en el proceso de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. También hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, nace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer la teoría de la mente. Se puede decir que en este lóbulo hacemos como tal la función de pensar, de establecer todo lo que queremos hacer, las tareas a realizar. En cambio, el lóbulo parietal se encarga de procesar la información sensorial que llega de todas partes del cuerpo, tales como el tacto, la sensación de temperatura, que este es un ejemplo, cuando baja la temperatura nosotros sentimos frío, entonces en el lóbulo parietal se está encargando de recibir esa información. También se encarga del dolor y la presión. Además, es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos. O sea que nada más con hacer este movimiento de manos, yo ya estoy dándole una función al lóbulo parietal. Ahora, el lóbulo occipital, este se encarga de que llega la información visual. Tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Incluso aquí mismo, nada más de observar, por ejemplo, en mi caso, yo que estoy observando esta pintura y pues mi espectador que está viendo el video ya le está dando un uso al lóbulo occipital. Y ahora sigue el lóbulo temporal. Este lóbulo pues tiene una función gracias a los demás lóbulos. ¿Por qué? Pues aquí se recibe la información de muchas otras áreas y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Juega un papel en el reconocimiento de rostros, voces y el recuerdo de palabras. Toda esta información que acabo de explicar, ¿qué tiene que ver con el aprendizaje? Como tal, en el aprendizaje, como su nombre indica, es aprender y memorizar. Gracias a nuestros lóbulos y hemisferios, nosotros podemos llegar a tener una capacidad en nuestro aprendizaje. Por ejemplo, en el lóbulo occipital hay personas que aprenden leyendo o aprenden viendo acciones. Entonces, el lóbulo occipital se encarga de eso. Y cuando estamos entrenando un deporte, aquí se encarga el lóbulo parietal.
Y cuando queremos hacer tareas, aquí se encarga el lóbulo frontal. Y ahora en el caso de la memoria, aquí se encarga el lóbulo temporal. Y en el caso de los hemisferios, dependiendo cómo sea la persona, si es más científica esta persona, tiene la capacidad de aprender más rápido que una persona creativa. Porque la persona creativa puede aprender más de cosas artísticas, visuales, mientras que una persona científica no. Esta se encarga de, por ejemplo, caso personal, yo diría que mi hemisferio derecho es más dominante porque soy una persona más creativa y a mí se me dificultan las cosas matemáticas y científicas. Y eso se basa en el aprendizaje. Cada persona tiene un hemisferio dominante y otro no. Por ejemplo, yo soy del hemisferio derecho entonces. Y, por ejemplo, yo tengo mi pareja que él tiene el hemisferio izquierdo dominante porque él es un científico y le gusta más la lógica, a diferencia de mí, que por mi creatividad yo puedo pensar en cosas muy locas como, no lo sé, como el ejemplo del perro con alas y melena de león, básicamente como un alebrije, no tiene lógica, pero en mi opinión se ve bien y me gusta, y así aprendo. Y bueno, esas son las funciones del cerebro y cómo funciona en el aprendizaje.